todo lo que necesitas saber sobre los perros Schnauzer. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy platicaremos sobre una de las razas más populares del mundo. Se trata del Schnauzer. Hablaremos de sus características y consejos sobre sus cuidados. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. Los perros Schnauzer son perros elegantes, ágiles y robustos. Se caracterizan por su gran inteligencia y enorme lealtad. Su origen se encuentra en Alemania, donde esta raza acompañaba a los carruajes, cuidaba los establos y mataba roedores y otras alimañas. Es muy apreciado como perro de compañía y para cuidar a los niños. A fines de 1800 se presentó por primera vez a la raza en una exposición canina. Sin embargo, se la presentó como Pinscher de pelo duro. Posteriormente, y haciendo alusión a su característica barba y bigote, se le dio el nombre de Schnauzer, que deriva de la palabra alemana Schnauz, que significa hocico. Características del perro Schnauzer. Este perro es un animal muy elegante, de perfil cuadrado, altura a la cruz igual a la longitud del cuerpo, y apariencia digna y altiva. Es de tamaño medio, compacto y pelaje áspero. La línea dorsal desciende levemente desde la cruz hacia la parte posterior. Tanto la espalda como en el lomo son cortos y fuertes. El pecho es de ancho moderado y profundo, llegando hasta los codos. Los flancos se recogen en el vientre, pero no exageradamente. Tipos de perro Schnauzer. Schnauzer mini o miniatura. Sus medidas se encuentran entre 30 y 38 centímetros hasta la cruz y suele pesar unos 5 kilogramos, no superando nunca los 7. Son perros muy activos y alerta. Schnauzer estándar. Las características del Schnauzer estándar es que mide entre 45 y 50 centímetros hasta la cruz y suele pesar unos 15 o 20 kilogramos, algo menos en el caso de las hembras. Es excelente en diferentes tareas: conducción del ganado, compañía o vigilancia. Su carácter es leal y dulce, aunque en ocasiones puede mostrarse celoso. Schnauzer gigante. Mide entre 65 a 70 centímetros desde la cruz y pesa 27 a 48 kilogramos. Se utilizó como perro de trabajo, vigilando fábricas, cervecerías o corrales hasta que fue utilizado como perro militar en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es un perro muy inteligente, capaz de entrenar de forma profesional en agility, pastoreo, búsqueda y rescate. El Schnauzer gigante es algo desconfiado y territorial con los desconocidos. Puede ser entrenado muy fácilmente y con el que nuestros hijos jugará de forma activa y feliz. Consejos para el cuidado del Schnauzer. Número 1. Enséñale desde pequeño. Son más receptivos cuando son cachorritos, y lo que aprendan desde pequeños será una enseñanza que les durará toda la vida. Número 2. Adiestra a tu perro para que no ladre en exceso. Enseña a tu perro a socializar y permite que salga a dar paseos y conozca a muchas personas para que evite que se vuelvan territoriales y agresivos. Número 3. Utiliza recompensas. Los perros Schnauzer deben tener una educación basada en recompensas de calidad para que el resultado sea positivo. Número 4. Enséñale trucos importantes. Llámalo para que venga a ti en espacio de distancia corto y después aumenta unos metros más hasta que entienda que debe venir. Número 5. No pongas demasiada atención. Procura no prestar atención cuando está demasiado emocionado, porque se puede convertir en un perrito muy dependiente. Cuidados de los perros Schnauzer. Pelaje. Entre los cuidados imprescindibles es necesario destacar el cepillado, que debe llevar a cabo un mínimo de 2 veces por semana. Alimentación. Los Schnauzer pueden ser un poco más sensibles del estómago que otras razas, especialmente porque suelen comer más de la cuenta si no establecemos rutinas y horarios de alimentación. Una dieta equilibrada es fundamental para evitar el exceso de peso en el animal y también enfermedades estomacales constantes. Ejercicio. Sin importar si tienes un Schnauzer miniatura o gigante, no debes descuidar el ejercicio físico, aunque no requiere de paseos muy largos. Adiestramiento. Es indispensable establecer horarios y rutinas para que el animalito sepa cuándo es hora de comer, de pasear y de descansar. Establece zonas de la casa que tiene permitido estar y en las cuales debe establecer espacios fijos en los que tenga su comida, agua y cama. Así se acostumbrará a estar ahí. Salud.
Debes tomar en cuenta que son más propensos a desarrollar problemas de salud como sobrepeso, pancreatitis, problemas en el pelaje y la piel, e incluso dificultades para mover la cadera en el caso de los minis y los gigantes. Acude al veterinario de forma periódica, estando al día con su desparasitación y vacunación, así como los exámenes generales por lo menos una vez al año. Y esto sería todo por hoy. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido. No olvides dejarnos tus comentarios. Ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video.